Esto es Brainfulness Podcast con la doctora Lady Ladino y el doctor Juan Gómez Hoyos. En un día típico, la mayoría de eventos que ocurren se olvidan. ¿Se han dado cuenta de eso? Y qué maravilla que esto ocurra. O sea, la memoria de nuestro cerebro no es una cámara que está todo el tiempo grabando esta información para siempre. No, solamente memorizamos cuando estamos atentos. Y muchas veces no recordamos algo porque nunca lo memorizamos y esto es completamente normal. Yo les quiero preguntar, por ejemplo, en esta última semana, ¿cuántas veces han olvidado dónde dejaron el celular? Y se encuentran buscándolo por toda la casa, en el baño, el vestir, la habitación, la cocina, para darse cuenta que quedó en la sala. Es completamente normal. A mí me dicen en consulta los pacientes, doctor, estoy muy preocupado, yo voy a una habitación y no me acuerdo qué vine a hacer a esta habitación. Y yo les digo, venga, tranquilo, eso es normal. A mí me pasa que yo voy al supermercado a comprar bananos, porque a mis hijos les fascinan y consumen mucho, y llego, hago la compra de 10 o 15 cosas porque me di cuenta que también necesitaba esto y también me faltaba esto, y cuando llego a la casa no compré los bananos. Esto es completamente normal, es la manera en que funciona nuestro cerebro. Ustedes se han dado cuenta que el celular, últimamente tomamos más fotos y videos que nunca, tiene que guardar toda esta información que tiene imagen y tiene audio cuando es un video. Y se empieza a acumular tanto que el celular se empieza a poner lento y llega a un punto en que decimos, se acabó la memoria, tenemos que eliminar imágenes o sacarlas a un computador. Digamos que en el cerebro pasa algo similar, con la diferencia de que nosotros no solamente grabamos imagen y audio, sino también el olfato, las sensaciones gustatorias, la localización, la luz, cómo me sentía yo en ese momento, lo que escuché que alguien dijo, si había una música de fondo, qué estaba pensando yo que iba a pasar. Hay un montón de fragmentos de información que se guardan. Entonces el cerebro es muy sabio en elegir qué va a memorizar para siempre. Afortunadamente tenemos algo que se llama memoria a corto plazo, memoria de trabajo, que es la que nos permite cómo funcionar en el día a día. Yo estoy haciendo esto, estoy cocinando y sé que estoy cocinando y lo sigo haciendo. Pero para que esta memoria se convierta en memoria a largo plazo, o sea, que quede acá dentro del cerebro, en la corteza, consolidada y guardada para siempre, tienen que pasar muchas cosas. Y eso es lo que hoy les voy a contar. Y hablar de memoria, sin hablar de Henry Molaison, es imposible en las neurociencias. Henry Molaison es un paciente muy famoso, yo pienso que es la mente más estudiada de las neurociencias, de la que más hemos aprendido, y es un paciente que se conocía antes como HM, porque querían tener esa confidencialidad mientras él estaba vivo. Henry fue un niño completamente sano hasta los 9 años y a los 9 años sufre un accidente en bicicleta y tiene un trauma craneal y empieza a tener convulsiones. Y estas convulsiones son cada vez más frecuentes, termina desescolarizado, se queda viviendo con sus padres, no forma una familia y cada vez las convulsiones le producen más discapacidad cognitiva. Entonces empieza a estar muy lento y a los 27 años la familia, él y sus padres se desesperan y buscan ayuda y terminan en 1953 sometidos a un procedimiento experimental. Hay un doctor muy reconocido, un neurocirujano, que les dijo, vea, las crisis están en el lóbulo temporal, vamos a sacar los 2 lóbulos temporales y posiblemente nunca más va a convulsionar. Y ellos estaban tan desesperados que aceptaron. Esa cirugía ya se ha perfeccionado y la hacemos hoy, ya no es experimental. Entonces el paciente entra a cirugía, hacen el procedimiento, todo es exitoso, sale, ese día empieza a desayunar después de la cirugía, camina, habla, no vuelve a convulsionar. Como no convulsiona, su inteligencia mejora, empieza a estar más activo, pero solamente ocurre algo negativo. Y es que tiene una amnesia profunda. O sea, este paciente tiene un problema de memoria grave después de la cirugía y se queda como atrapado en el pasado. Todos los días va y ve la misma película por primera vez varias veces. Yo no sé si ustedes recuerdan una película de comedia de Adam Sandler y esta actriz Barrymore, que se llama Las primeras 50 citas o como si fuera la primera vez. En donde ella todos los días olvida lo que pasa el día anterior y tiene que volver a vivirlo y vuelve a vivirlo como si fuera la primera vez. Entonces Adam Sandler cada día la conquista. Bueno, la vida de HM era muy parecida, sin comedia ni romance, porque después de esto él comía varias veces en el día, no se acordaba que había almorzado, volvía a almorzar, pero los médicos estaban tan interesados en esto que había sucedido
porque era como un mapa de la memoria. Y empiezan a estudiarlo y durante décadas él permanece en hospitales y le hacen pruebas y le hacen imágenes para poder entender. Y gracias a HM, gracias a Henry, hoy sabemos que la memoria no está regada por todo el cerebro, sino que hay unos centros importantes en el lóbulo temporal. Gracias a él sabemos que no podemos sacar los 2 lóbulos temporales, que solamente tenemos que sacar uno, ¿sí? Porque si no el paciente va a tener un problema grave de memoria. Entonces, ¿qué diferencia en nuestro cerebro lo que olvidamos de lo que sí recordamos? Hay momentos inolvidables de nuestra vida, por ejemplo, el momento del nacimiento de nuestros hijos, el día del parto, tal vez una graduación muy importante, una Navidad en familia, la luna de miel. Hay momentos que son impactantes y que nunca olvidaremos, y hay cosas que olvidamos inmediatamente. Si yo les pregunto, ¿qué almorzaron hace 10 días? Con seguridad que no recordamos. O si tratamos de hacer una operación trigonométrica, vamos a fallar en el intento porque mi cerebro, por ejemplo, ya olvidó la trigonometría. Hay 2 factores muy importantes en recordar. Lo primero es la emoción, ¿sí? Cuando nosotros estamos impactados emocionalmente por algo, usualmente estamos muy atentos. Yo creo que todos recordamos el 11 de septiembre del 2001, estos atentados. Miren que ya han pasado 24 años. A mí me parece que fue ayer, cuando yo estaba con 16 añitos, en la Javeriana, en Bogotá, en una clase de inglés, y la profesora, que era una americana, recibe una llamada telefónica, se pone pálida, y era muy blanca, y se pone más pálida, empieza a llorar, cancela la clase, se va, y nosotros como, ¿qué pasó? Felices porque estábamos cachando clase y nos fuimos para la cafetería. Cuando llegamos a la cafetería, en la pantalla gigante de la cafetería se veía las Torres Gemelas humeando. Cuando eso pasó, mi cerebro inmediatamente recordó la cara de la mujer. ¡Wow! O sea, esto es exactamente lo que está ocurriendo. Y yo estaba a 4.000 kilómetros de New York, yo soy colombiana, pero eso me impactó tanto, liberé tanta adrenalina que yo no olvido esos 5 minuticos de ese día. Como posiblemente ustedes no recordarán qué pasó. Yo no recuerdo el resto de día, pero esos 5 minutos quedaron como un engrama grabado en mi cerebro, en mi mente adolescente. Ahora, los eventos trágicos usualmente se recuerdan mucho. Y este evento de las Torres Gemelas ha sido muy estudiado por las neurociencias en estos últimos 20 años y se han hecho estudios por diferentes universidades con diferentes métodos, con resonancia funcional, con tomografía por emisión de positrones, con pruebas cognitivas, lo que quieran. Hay un solo factor común denominador, y es que las personas que estaban más cerca a la tragedia, al atentado, a las bombas, a todo lo que ocurrió, recordaban el evento de manera más vívida, o sea, tenían el recuerdo perfectamente cuadrado, y cuando entraban a resonancia funcional, la amígdala cerebral y el hipocampo se activaban, ¿sí? El centro del miedo y el centro de la memoria estaban activados mutuamente, y eso hace que nosotros sepamos que cuando hay algo emocional, esto impacta, pero eso depende también de la localización, de qué tan cerca sufrimos el evento. Y otro factor importante son las historias. Al cerebro le encantan las historias, desde que nacemos hasta que morimos, hasta la vejez. Nosotros necesitamos historias. Ahorita hablábamos de la información auditiva, visual, olfatoria, gustatoria, todos son como fragmentos, y el hipocampo en el cerebro, en el lóbulo temporal, ese que le sacaron a Henry Molaison, es el que se encarga como de juntar los fragmentos. Y hoy sabemos que esa unión de los fragmentos ocurre por una narrativa. Es decir, al cerebro le gustan las historias entretenidas. Ese es el éxito del cine. Como decimos acá en Colombia, como que a uno le gusta el chisme, sin ese correlato negativo del chisme, de hablar mal de otra persona, pero esa historia que uno le cuentan y que le hace a uno abrir los ojos y ¿cómo así? Cuéntame más, ¿pero qué pasó? Al hipocampo le encantan las historias, y cuando hay una narrativa, cuando hay una historia que tiene sentido, cuando hay un descubrimiento, esa información queda para siempre. Y les voy a contar cómo sabemos que esto es real, que esto no es solamente algo que estamos diciendo. En la Universidad de California, un grupo de investigadores en el Centro de Neurociencias, muy curiosos, evaluaron a 2 grupos de personas. A unas les pusieron una historia muy sencilla de que veían a una mujer conocida en una fiesta, mostraban las imágenes, y que un mes después la volvían a ver en un estadio, en un partido de fútbol. Muy bien. Cuando esas personas entraron a la neuroimagen, la resonancia funcional, el cerebro ni se mosqueó. O sea, el hipocampo estaba como, sí, next, la siguiente historia. Al otro grupo les mostraron lo siguiente. Usted está en una fiesta de fin de año.
y un amigo, un conocido, pongámosle un nombre, Pedro, se acerca a usted y empiezan a hablar y él le cuenta que tienen el deseo de adoptar, que no pudieron tener niños, pero que están buscando y que están en el trámite y usted le dice como no, qué tan bueno, qué rico. Ahí se quedó ese evento y eso fue en diciembre. Más o menos en febrero, usted se encuentra a Pedro, lo ve en un supermercado y está comprando en la caja registradora pañales. O sea, cuando estas personas entraban a la resonancia funcional, el hipocampo se activaba de una manera increíble. Parecía un arbolito de Navidad, iluminaba todo, se encendía todo porque, ¿qué? O sea, querían adoptar y ahora compra pañales, hay un descubrimiento, pudo adoptar, tienen un niño, qué emoción, hay empatía, hay un deseo que él tenía. Eso hace que recordemos mejor el primer evento. Entonces parece que fue ayer que hablamos con él en esa reunión y recordamos todo perfecto. Incluso el cerebro tiene algo divertido y es que él quiere hacer parte de esa historia. O sea, él no solamente dice, ay, ellos adoptaron, sino que claro, es que yo me lo encontré, yo le dije que lo iba a lograr y nos parece que la conversación fue más profunda y más cariñosa. Queremos hacer parte de la historia. Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? Primero, es completamente normal olvidar. Si usted va a un parqueadero de un centro comercial y no se acuerda si parqueó en el S4 o en el S5, tranquilo, es completamente normal. Ojo, si usted va a un parqueadero de un centro comercial, parquea, compra cosas en el centro comercial y luego se va para su casa sin el carro, esto ya es diferente, ¿sí? Si tienes dudas con tus quejas de memoria porque te parece que son muy recurrentes, por favor, consulta neurología. Entonces, lo primero es que en general es normal olvidar es cómo funciona la máquina. Y lo segundo es que lo que más nos ayuda a recordar es la emoción, tanto positiva como negativa. La tragedia usualmente enmarca esta información en nuestro cerebro. Y lo otro es que al cerebro le encantan las historias encantadoras en donde descubrimos cosas. Entonces esa es una manera de memorizar muy bien. Ahora vamos a hablar de las estrategias. O sea, la memoria está enfocada en los lóbulos temporales en el hipocampo, pero luego se consolida y se va para todo el cerebro. ¿Cómo puedo memorizar mejor, doctora? ¿Cómo puedo mejorar mi memoria? Deme, por favor, una pastilla para la memoria, una vitamina para la memoria. La memoria se cuida cuidando el cerebro. Y acá les voy a hacer un paralelo con un jardín. Hagamos de cuenta que el cerebro es un jardín, por ejemplo, los tulipanes en Holanda, un jardín de tulipanes hermoso, o estos cerezos en Japón, o las orquídeas en Colombia, ¿sí? Un jardín hermoso, cuando uno lo ve y uno se queda sin aliento, usualmente necesita bastante cuidado. Entonces vamos a hablar del agua, de la luz del sol y de la poda, que son cosas que necesita un jardín para estar bonito. Entonces vamos a empezar por el agua. Dormir. Dormir es regar nuestro jardín, nuestro cerebro. Si a mí me preguntan cuál es la estrategia de bienestar basado en la neurociencia más importante o más relevante, lo diré una y mil veces: dormir. Dormir es vital para el funcionamiento del cerebro y para el funcionamiento del cuerpo humano. Los seres humanos somos lo que recordamos. Y recordamos porque dormimos, porque durante el sueño hay una sincronía perfecta que hace la magia. Esa memoria a corto plazo, lo que sucedió, se memoriza. A largo plazo se consolida mientras dormimos. Entonces, definitivamente necesitamos dormir. Yo no sé si les ha pasado que hay días en que uno se levanta como abrumado de información en la mañana y uno está con miles de información, pendientes por hacer, información de redes sociales, los niños, el colegio, el trabajo, y como que uno no sabe por dónde empezar. Uno está como medio confundido. El sueño extrae la esencia de lo vivido. O sea, cuando nosotros dormimos en la noche, sacamos la información importante, los datos importantes. Si no dormimos bien, y esto ocurre de manera crónica, empezamos a vivir como en una nata de exceso de información, de mediocridad, en donde el cerebro no puede conectar. Hay tantos datos que no podemos asociar y conectar, entonces no hay creatividad. Y los grandes descubrimientos del mundo, muchísimos de ellos, han ocurrido durante el sueño, específicamente mientras soñamos. Hoy les voy a contar uno que ocurrió en Rusia en 1869 a cargo de Dmitri Mendeleev. Este hombre es un químico que estaba interesado en organizar todos los elementos de la tabla periódica que existían hasta ese momento, que eran 63. Y él estaba desesperado y todos los días estudiaba y miraba cuál era la forma apropiada y los voy a alinear por esta característica o por esta, y no había podido. Un día se acuesta a dormir, empieza a soñar y está en una fase de sueño en donde él
llega como a un bosque en Rusia. Yo nunca he ido a Rusia, o sea, cuando yo pienso un bosque en Rusia, pienso en Macha y el oso, una caricatura rusa que ven mis hijos, entonces pienso en robles, manzanillas, fresas, frambuesas, pero era oscuro. Y él está acá en este bosque, más bien miedoso, y empiezan a caer elementos, hidrógeno, litio, del cielo, y se empiezan a organizar perfectamente esos 63 elementos que habían hasta esa época, en 1800 tantos, y este hombre se despierta del sueño. En el sueño estaba completamente atento, tembloroso, busca un papel, un trozo de papel y un lápiz y empieza a anotar todo lo que había soñado. Había acabado de descubrir la tabla periódica. Entonces, si nosotros queremos crear, si nosotros queremos conectar ideas, si nosotros necesitamos resolver problemas, debemos dormir, porque durante el sueño se extrae lo realmente importante. ¿Qué es lo que sucede? Que mientras estamos durmiendo, todo lo que vivimos en el día se reproduce. Es decir, hay un replay de esas neuronas. Todo vuelve como a andar, como que esa película se vuelve a reproducir. Y lo más interesante es que se van a modificar los recuerdos. Hay unos que el cerebro decide consolidados para siempre y hay otros que decimos innecesarios, basuras, datos obsoletos, ya no necesito la trigonometría, o esto fue un evento muy doloroso, traumático, que no me permite vivir, no lo consolidemos. ¿Sí? El cerebro tiene esa sabiduría. Y esos recuerdos se estabilizan e incluso se mejoran. Y esto suena maravilloso, pero ¿cómo ocurre? Cada fase del sueño, desde la fase más superficial hasta la fase más profunda, trabaja en la consolidación, pero hay dos fases como preferidas. La fase de sueño N2, en donde ocurren los usos de sueño. Los usos de sueño son, como les explicara yo, unas ráfagas de actividad eléctrica muy intensa, o sea, como que se enciende, pero muy corticas, como cuando ustedes escuchan esas motos que arrancan, rrr, rrr, rrr. Esos son los usos de sueño. En los usos de sueño se empieza a liberar calcio, que en la corteza, en las neuronas de la corteza, empiezan a coger unos genes y a convertirlos en proteínas. Es decir, esas moléculas de calcio abren compuertas, el gen se transforma en una proteína, se codifica, se produce y se crea lo que se conoce como una célula engrama. Engrama viene como de huella, hay una memoria, hay un trazo que quedó. Entonces, algo que era mental, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo que memorizar algo para un examen de medicina y me estoy aprendiendo los huesos del cuerpo humano. Esa información cognitiva se convierte en algo físico en el cerebro. Es decir, deja una huella, transforma los eventos que nos impactan a nosotros y que quedan en nuestra memoria para siempre, cambian nuestro cerebro. Entonces estas células engraman, se activan una en una red y cuando nosotros vamos a volver a recordar el evento, simplemente tenemos que volver a recorrer el camino que ya está, digamos, pavimentado. Esto es hermoso. La otra fase importante, bueno, y acá les quiero contar una anécdota, y es que hace como unos añitos, mi esposo y yo decidimos que no nos íbamos a regalar más objetos físicos en el cumpleaños, en Navidad, sino que nos íbamos a regalar experiencias. Entonces decidimos, vamos a un restaurante, vamos a un spa, vamos a un hotel, los dos solitos con los niños, pero porque entendimos que esa experiencia, cuando tiene un alto impacto emocional en una pareja, va a generar un cambio físico en el cerebro. Y nos importa más ese cambio físico dentro de nosotros, en el cerebro y en el corazón, que acumular objetos en la casa. La otra fase importante es la fase de sueño REM, que es la fase en la que soñamos, o sea, en la que Mendeleev descubrió la tabla periódica. Y esta fase es muy importante porque se aumenta la excitabilidad y se podan las neuronas. Las neuronas tienen unas neuritas que tienen unas espinas en donde se hacen las sinapsis, en donde ocurre la conexión. Y ellas se empiezan a eliminar las que no son necesarias. Entonces, innecesarias, se va borrando toda esta información y eso permite que empecemos a asociar información que teníamos antes con la nueva información que grabamos y empezamos a conectar ideas. Entonces, es ahí cuando surge la creatividad. Incluso hay una publicación muy nueva que determina que durante el sueño REM se borran los recuerdos que no deseamos. Imagínense qué pasa con una persona que está durmiendo muy mal, que tiene un insomnio crónico o que piensa que el sueño no es importante y no está haciendo las fases de sueño REM. Posiblemente está guardando más información traumática, emocionalmente intensa y negativa de la que debería. Adicionalmente, y no puedo dejar de mencionarlo, siempre hablo sobre el tema y es que en el cerebro, digamos que hay dos tipos de células. Una son las neuronas
que son las estrellas. Toda la atención siempre ha estado sobre las neuronas, las otras son las células gliales y se llamaban gliales o se llaman gliales porque vienen de la palabra glue, glía, glue, y glue es pegamento, como pegante. O sea, pensábamos que estas neuronas solamente servían como de sostén para pegar, que estas células gliales solamente sostenían a las neuronas, ¿sí? Eran como un pegante. Ya sabemos que estas células gliales tienen el sistema linfático, que es el que en la noche, mientras dormimos, limpia el cerebro. Limpia los detritus, limpia esas proteínas, esa basura, el beta-amiloide, el tau, y por lo tanto se reduce el riesgo de demencia. Entonces, para memorizar una información importante, si tienes un examen, vete a dormir después de haber estudiado, porque si no, no se va a consolidar, pero no solamente eso. Para reducir el riesgo de demencia, tenemos que dormir. La otra medida o estrategia muy importante es el abono o el fertilizante. Natural, químico, un abono que le echamos a esta plantita para que empiece a crecer mejor, en este caso para que mejore la memoria, y estoy hablando del ejercicio físico. Está demostrado que el ejercicio físico, la actividad física, el deporte, el movimiento, mejora el desempeño cognitivo, pero no solo aumenta la memoria, sino la función ejecutiva, el análisis visoespacial, la velocidad de reacción, la toma de decisiones. El ejercicio físico mejora la inteligencia. Eso está confirmado. ¿Cómo lo hace? Porque aumenta el volumen del cerebro. Entonces, cuando hacemos ejercicio físico, se libera un factor de crecimiento que va a producir que una célula, stem cell, esta célula madre, se convierta en una neurona. Entonces, creamos nuevas neuronas en cualquier momento de nuestras vidas, incluso en la vejez. Así que esto es una terapia antienvejecimiento. O sea, ya sabemos hoy que el 80% del cerebro es sensible al ejercicio, pero la parte más sensible es el hipocampo, de la que estamos hablando hoy, la que le sacaron al paciente Henry. Entonces, hay un estudio muy lindo que hicieron en Estados Unidos entre Illinois, Ohio, Houston en el 2011, en donde en medicina lo mejor es un ensayo clínico aleatorizado y ciego. Eso fue lo que hicieron. O sea, compararon a dos grupos de personas. A unas las hicieron hacer ejercicio aeróbico, eran adultos mayores, no eran jóvenes, y a otros los pusieron como control a hacer estiramientos. O sea, realmente no hacían ejercicio. Y les fueron midiendo en el tiempo el tamaño del hipocampo y en sangre el factor de crecimiento del que estamos hablando, el BDNF. Al año de hacer este ejercicio físico, se dieron cuenta que las personas que estaban en el grupo del ejercicio aumentaron el tamaño del hipocampo en un 2%. Estos son en promedio unas 30 millones de neuronas. Por el contrario, el grupo que estaba sedentario, el grupo control, redujo el volumen del hipocampo en un 1.4%, que es lo que tenemos estimado que ocurre en el envejecimiento. O sea, más o menos un 1% al año vamos perdiendo de volumen cerebral. Entonces, lo que concluyen los autores es que hacer ejercicio físico, en este caso aeróbico, rejuvenece el cerebro 2 años. Y si les encanta este tema del ejercicio, les recomiendo ir en la temporada pasada al episodio 5 que se llama La píldora mágica y al episodio 14 que se llama Mente sana en cuerpo sano, en donde hablamos de todos estos factores. La buena noticia es que si usted es sedentario y tiene más o menos 40 años como yo y nunca en su vida ha hecho ejercicio, está en el mejor momento. O sea, lo ideal es haber hecho ejercicio toda la vida, ¿cierto? Desde la infancia hasta la vejez. Pero si usted nunca había sido físicamente activo, está en un buen momento. De los 40 a los 60 años, estamos en una fase que se llama mediana edad. No nos pueden decir jóvenes, ya no somos jóvenes, levanten las manos los jóvenes, ya no. Pero tampoco somos viejos. Estamos en ese espacio de mediana edad. Y hay un estudio que hicieron en Finlandia en donde demuestran que personas de mediana edad que empiezan a hacer ejercicio o que si ya lo hacían, aumentan la intensidad de ejercicio, reducen el riesgo de demencia hasta en un 20%. O sea, estamos en un momento ideal para crear neuronas para nuestra vejez. Y ojo, hay algo muy lindo que encuentran en estos estudios de ejercicio y es que la actividad física leve a moderada, o sea, la intensidad no tan fuerte, yo me voy a caminar, sudo, pero no es una intensidad tan alta, preserva cerebro. Pero la intensidad muy alta, cuando yo hago ejercicio muy intenso, potencia cerebro. Entonces podemos hacer las dos cosas. Bueno, y la última estrategia es la poda. O sea, el dormir es el agua, el ejercicio es el abono, pero necesitamos podar este jardincito. Los árboles que no se podan tienen exceso de sombra, entonces no les llega luz. La poda permite que la luz y el oxígeno entren a todo el jardín
Y estoy hablando de aprender algo nuevo. Leer un libro, meterse en un curso de cocina, hacer una maestría, aprender a tejer, empezar a hacer cualquiera de estas cosas. Cuando a mí me dicen en mi consulta a los pacientes, doctora, me inscribí a un curso, yo soy feliz porque yo sé que esto va a mejorar su salud cerebral y por lo tanto el transitar de su enfermedad. Entonces, cuando aprendemos pasa algo similar a cuando hacemos ejercicio, se libera ese factor de crecimiento, el BDNF, entonces empiezan a crear nuevas neuronas, pero adicional estamos creando nuevas vías. Estas células en grama, cuando aprendemos es porque memorizamos y consolidamos, empezamos como a crear nuevas vías en el cerebro y esto se llama reserva cognitiva. Entonces está demostrado que una persona con un alto nivel educativo, esta persona que hizo pregrado, posgrado, luego otra especialización y luego una maestría y bueno, tienen menos riesgo de demencia que una persona que nunca ha tenido estudios, pero no necesariamente hay que hacer un doctorado. Yo conozco pacientes campesinos que son muy curiosos y que empiezan a aprender habilidades y doctora, estoy aprendiendo ahora esto y en su celular tienen una app y no tienen un doctorado, pero yo sí que tienen un cerebro vibrante. Se los voy a explicar con esta analogía y es como esa persona que le gusta aprender cosas nuevas, que es curiosa y que dice yo voy a hacer esto y está en constante movimiento su cerebro. Es como si fuera una ciudad con muchas vías. Por ejemplo, New York. Entonces tenemos túneles, vías que van por arriba, por abajo, el metro, taxis. Hay muchas maneras de llegar a diferentes puntos. Y la memoria es como que yo estoy en mi casa y tengo que ir a un restaurante. Pero de pronto hubo un accidente. ¿Qué hace una persona en New York? El GPS le recalcula, se va por otra vía e igual llega al restaurante. Puede que se haya demorado un poquito menos, pero logra conectar la información. En cambio, una persona de pronto analfabeta o una persona que no ha estudiado o que estudió, pero pues estudió por estudiar y que después de eso no tuvo como curiosidad y no quiso aprender nada nuevo y que se quedó ahí, que todos los días hace lo mismo, es como si su cerebro fuera un pueblito muy pequeño con pocas vías, ¿cierto? Vías que ni siquiera están pavimentadas. Yo tengo que ir de mi casa a la iglesia del pueblito, pero hay un accidente y posiblemente yo no puedo salir de ahí. No hay manera de recalcular porque no tengo otras vías que tomar. Así es como se empiezan a presentar los olvidos del Alzheimer. Cuando yo tengo que decir una palabra, cuando yo tengo que recordar el nombre de mi hijo y llega el accidente, que es esa zona de inflamación del cerebro por el beta amiloide, la persona se queda bloqueada y no sabe o dice otra cosa. Aprender requiere curiosidad. Si hay algo que yo quiero que quede en la mente de ustedes después de este episodio y de toda esta información, es que la curiosidad potencia la memoria. Sí, y eso es bastante lógico, ¿cierto? Suena como razonable. Claro, si a mí esto me llama la atención, pues obviamente lo voy a memorizar más. Hoy les voy a explicar cómo ocurre desde las neurociencias, porque ya sabemos qué es lo que pasa. Cuando nosotros estamos interesados en un tema, por ejemplo, no sé, yo quiero tomar clases de alemán y me encanta el alemán y estoy emocionada con el alemán y la historia de Alemania y empiezo como a averiguar del tema. Antes incluso de ir a la clase, antes de llegar y estar con el profesor y empezar a tratar de hablar o entender el alemán, en el tallo cerebral, que es donde están nuestros centros vitales, en el mesencéfalo hay dos sustancias muy importantes que se llaman la sustancia nigra y el área tegmental ventral. Ellas están relacionadas con la dopamina y por lo tanto con la recompensa. Entonces, cuando yo estoy emocionada con el alemán, esas zonas empiezan a liberar dopamina anticipadamente. O sea, desde antes de que yo llegue a la clase, yo ya estoy liberando dopamina y esa dopamina va a los hipocampos directamente y allá va a aumentar la posibilidad de que cuando yo llegue a la clase le entienda al profesor lo que está diciendo, me funcione la memoria a corto plazo y consolide y retenga esa información a largo plazo. O sea, ese estado anticipatorio es una cosa muy emocionante y esto me recuerda que la semana pasada mi hijo tuvo una salida escolar, era su primera salida en el colegio, tiene 5 añitos, y iban a ir a un sitio que es un parque y tiene dinosaurios y yo le había mostrado fotos en Google y en el celular, cielo, mira, cuando tú tenías 2 años fuimos, pero no te acuerdas, pero mira esto, hay unos dinosaurios. Entonces como que yo generé una mente anticipada. El día siguiente, pues el día que él fue, esa tarde que lo recogí, le brillaban los ojos y era como, mamá, imagínate que los pájaros son los parientes vivos de los dinosaurios y el apatosaurio tendría que tener el cuello hacia abajo porque si no el flujo sanguíneo cerebral no llegaba. Yo era como, ¿qué? Me empezó a tirar cápsulas y cápsulas de información, pero emocionadísimo. Yo entendí
que ese tallo cerebral toda la semana previa al evento había estado liberando dopamina, o sea, le estaba anhelando, estaba absolutamente curioso y cuando llegó su hipocampo estaba preparado para retener esa información. Todavía me está hablando del episodio. Entonces mi consejo grande es, claro, la memoria es importante, aprender es muy importante, pero busca aprender algo que te motive, que te mueva, que te inspire. No hagas un MBA porque todos hacen un MBA, ¿cierto? No aprendas inglés porque todos aprenden inglés. Algo que tú realmente anheles y desees, porque eso va a facilitar el proceso y de paso va a liberar una dopamina, que es una dopamina de la buena, que es mesocortical, de esa que nos va a ayudar a tener una vida mucho más emocionante. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, activar la campanita de notificaciones. En la descripción están todos los links para que nos acompañen. Si esta información cambió tu cerebro, compártela con tu tribu. Nos vemos en el próximo episodio.